En este vídeo vamos a hacer una presentación de la novela Toledo-Jerusalén. ¿Qué vamos a ver en qué va a consistir en esta presentación? Bueno, lo primero que voy a hacer, mi nombre es Gonzalo Rey, soy el autor de la novela. Voy a hacer una referencia a mi primera novela, que es La llamada. Luego vamos a ver las características principales, el momento histórico en el que transcurre el libro, que es el siglo XV, cómo eran las tradiciones espirituales que había en Castilla y el rol de la mujer en el libro. Y finalmente veremos cómo se produce la transformación emocional siguiendo una tabla de David Hawkins. Así que vamos a hacer inicialmente una referencia a La llamada, porque sin esta novela, sin la primera no hubiera surgido obviamente la segunda. Y es una novela, La llamada, a la que tengo un cariño inmenso, porque la hice en un momento muy difícil de mi vida, la pude publicar, justo había fallecido mi madre, y me planteé una fecha para comenzar a escribirla después de hacer toda la labor de documentación, y justo fue el periodo donde mi madre falleció. Y los años siguientes que estuve escribiendo la novela, pues la novela me ayudó muchísimo porque fueron años durísimos y, y me ayudó muchísimo La llamada para centrarme. Así que si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, te recomiendo que hagas algún tipo de labor creativa porque te puede ayudar mucho, sobre todo a centrarte y a no permitir que la mente entre en terrenos de mucha negatividad. Y obviamente pues me ayudó a empezar de cero porque además me fui a vivir a Toledo en aquella época y, y bueno, pues descubrí una ciudad extraordinaria, descubrí su historia, así que fue excelente. Y luego, bueno, el tipo de novelas que escribo, si has leído alguna, combinan la espiritualidad con la historia. Entonces, hay gente que le gusta la historia, hay gente que le gusta la espiritualidad, pero hay muy pocas obras que combinan ambas. Entonces, digamos que se puede decir que quizás haya iniciado un nuevo género literario, donde a la gente que le gusta la historia o a la gente que le gusta las novelas de desarrollo espiritual, desarrollo personal, pues pueden tener ambos géneros en la misma novela. Y una cosa que me ocurrió a la hora de escribir La llamada, y esto es importante, es que un buen amigo me dijo, mira, escribe un libro. Y hay un montón de gente que o viene a lo mejor a consultarme o amigos incluso que no hace falta que consulten, pero en una conversación, pues resulta que se ve claro desde fuera que tienen un potencial, una capacidad para algo. A veces puede ser escribir un libro, a veces puede ser iniciar una actividad empresarial, otras veces puede ser una labor artística, otras veces puede ser hacer algo con sus talentos, pero la mayoría de la gente no siguen estos consejos y continúan en su rutina sin, digamos, sin hacer nada con sus talentos. Y cuando esta persona me dijo, escribe un libro, le dije que sí, me insistió varias veces, pero le dije que sí. Y se quedó sorprendido por lo que comento, que la mayoría de las personas tiene muchísima resistencia a la hora de iniciar, digamos, un proyecto, un camino nuevo. Siempre ponen excusas, siempre están buscando la seguridad, siempre se consideran que no tienen el suficiente talento, etcétera. Y entonces prefieren, digamos, seguir haciendo su rutina, aunque no les aporte mucho, que no iniciar un camino de desarrollo personal. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de la novela? De esta novela Toledo-Jerusalén. La llamada tiene lugar en el siglo XIII, pues esta tiene lugar en el siglo XV, que es un siglo súper interesante en la historia de España. Luego también habla que, bueno, hablaremos de cómo era el siglo XV. Luego veremos las tradiciones y los grupos espirituales existentes en España y cómo a partir de justo a finales del siglo XV desaparecen. En la novela, la protagonista es una mujer, al contrario que en La llamada, que el protagonista es un hombre. Aquí la protagonista es una mujer y vamos a vivir con ella
un camino de transformación emocional. Es decir, las mujeres, digamos, tienen un acercamiento más grande con sus emociones y por lo tanto se pueden sentir más identificadas con esta novela. El camino del héroe, que era la novela La llamada, que era un hombre el protagonista, digamos que es un camino más lineal, con 4 etapas bien definidas. En cambio, podemos decir que el camino de la persona que vive, o la protagonista de Toledo, Jerusalén, es un camino circular. Y entonces, por lo tanto, combinamos historia y transformación emocional y desarrollo espiritual también. Bien, ¿cómo era el siglo XV? Aquí tenemos un mapa del siglo XV donde, al contrario que en el siglo XIII, que aún quedaban algunos reinos, o al principio, sobre todo del siglo XIII, donde los reinos árabes, digamos, llegaban hasta la mitad de la península, y fue a partir de la batalla de las Navas de Tolosa cuando comenzó una reconquista muy, muy importante. En el siglo XV pues tenemos básicamente la corona de Castilla, el reino de Portugal, la corona de Aragón, el reino de Navarra y el reino de Granada, que, como sabéis, va a ser conquistado por los reyes católicos, terminando la reconquista. Y además se da el hecho de que el rey de Aragón y la reina de Castilla, Isabel y Fernando, se casan en matrimonio uniendo a ambos reinos, creando la base para lo que va a ser España. Una de las cosas más importantes que ocurren en este siglo y que no se menciona mucho es la aparición de la imprenta. La aparición de la imprenta podría ser equivalente a lo que nosotros hemos vivido en esta época con la aparición de Internet. De hecho, por ejemplo, en el mundo judío, muchos rabinos consideraron que la imprenta era algo maléfico porque podía imprimir los libros a una velocidad muy grande y el conocimiento, que consideraban que tenía que estar en grupos cerrados, se iba a transmitir de forma muy rápida. Igualmente, para la Iglesia, la imprenta no fue un invento demasiado bien visto, sobre todo por el hecho de que había libros heréticos, o los considerados libros heréticos, y esto se puede ver, por ejemplo, en el Don Quijote, cuando queman la mayor parte de los libros. Entonces, hay muchos libros que se consideraban heréticos y con la imprenta se podrían imprimir y distribuir a una velocidad mucho mayor. Con lo cual, los estamentos religiosos, y en España básicamente había dos, eran los del mundo judío y los del mundo cristiano, porque ya hemos visto que los del mundo árabe pues poco a poco estaban desapareciendo. No aprobaron o no vieron con buenos ojos la invención o la aparición de la imprenta. Y esto suele ocurrir siempre cuando viene un invento nuevo que revoluciona las formas de hacer las cosas. Las bibliotecas, hasta ese momento, se puede decir que una persona que tuviera 20 libros en su casa tenía una biblioteca extraordinaria, porque obviamente los libros eran escritos a mano. Y ahora con la imprenta, cualquiera podía tener a un precio mucho más razonable un libro de conocimiento en su casa. Así que vemos el siglo XV con la invención de la imprenta como uno de los hechos históricos. Luego vamos a ver cómo convivían cristianos, conversos y judíos en España. Es decir, hay un hecho histórico que es, vámonos al mapa anterior. Esta es la corona de Castilla y la corona de Aragón, y en el Reino de Granada, y en todas las ciudades había judíos viviendo, ¿vale? Pero se da un hecho
que no se ha dado otra vez en la historia, o es muy difícil que se dé, que es el de la aparición de un grupo que se llama de conversos. Y este grupo de conversos aparece por lo siguiente. Aparece en el siglo anterior porque primero se produce en 1379 el asesinato de un gran hombre que se llamaba José Pichón, que fue, digamos, por las envidias que le tenían, fue acusado de un delito que no cometió y fue asesinado. Fue condenado y asesinado. Y además hay una revuelta antijudía en 1391, vemos que estamos en el siglo anterior, a donde transcurre la novela, lo que produjo que se produjeran conversiones en masa, desde los judíos hacia el mundo cristiano. Entonces, mientras normalmente antes de 1379, había cristianos y judíos, y árabes también, pero los árabes estaban siendo erradicados, estaban yendo, porque estaban perdiendo la guerra. Mientras que había cristianos y judíos, ahora aparece un nuevo tipo de un nuevo grupo de personas que vivían en las ciudades que se llamaron los conversos o los cristianos nuevos. Y estos eran judíos que se habían convertido al cristianismo, bien porque no les gustó lo que vieron en sus comunidades, y bien porque hubo una revuelta antijudía y entonces dijeron que se iban a convertir para que no les persiguieran, pero iban a mantener sus ritos en secreto. Y esto es lo que luego hizo que aparecieran lo que llamaban los criptojudíos, ¿vale? Que son judíos que mantenían la fe judía en secreto, pero de cara al exterior parecían cristianos. Y entonces, la aparición de la Inquisición no vino a España. Ya vimos en el siglo XIII que la Inquisición aparece en Francia para perseguir a los cátaros. Y los cátaros huyen de Francia, vienen a España, y hay un inicio de un pequeño tribunal de la Inquisición en España en el siglo XIII, pero es muy, 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 muy pequeño esta influencia de este tribunal. Pero como consecuencia de la aparición de este grupo de conversos, de nuevos cristianos, digamos que convencen a la reina Isabel, para que traiga un tribunal, para que aparezca un tribunal que persiga precisamente a este grupo que habíamos visto, a este grupo de conversos. Es decir, la Inquisición no viene inicialmente para perseguir a los judíos, sino viene a perseguir a aquellos cristianos que se han convertido al cristianismo, pero que aún mantienen rituales o que mantienen todavía símbolos y rituales de otra religión. Y esto era considerado como un pecado mortal, porque se consideraba que una vez abrazado el cristianismo, una vez que un judío abrazaba el cristianismo, digamos que ya había encontrado, ya había reconocido al Mesías, y por lo tanto volver atrás era un pecado mortal. Y entonces lo que intentaban evitar era que estos conversos no fueran cristianos buenos, sino que fueran lo que hemos visto que son criptojudíos. Y entonces para eso aparece la Inquisición. Hay que decir que los reyes católicos, ¿por qué mantenían a los judíos en las ciudades, por ejemplo, los reyes cristianos? Y era porque se aprobó en Roma, en el Vaticano, siglos atrás, bastantes siglos atrás, un decreto por el cual se permitía a los judíos estar en territorio cristiano para darles la segunda oportunidad para cuando se produjera la segunda venida de Jesús. Y entonces los altos estamentos cristianos decidieron, bueno, vamos a mantener a los judíos para que tengan la segunda oportunidad de reconocer al Mesías.
Y entonces, por eso se mantenían. Pero aquí ya en el siglo XV y con la influencia de la Inquisición, que fue poco a poco ganando terreno, y con las revueltas que había en las ciudades entre cristianos, judíos y conversos, el inquisidor le convenció a la reina que el problema no eran solamente los conversos, sino que como los conversos obviamente pues a lo mejor tenían familiares judíos porque a lo mejor un primo se convertía al cristianismo pero seguían viviendo cerca, seguían manteniendo lazos de sangre y entonces lo que el inquisidor general, en este caso Torquemada de Castilla, le convenció a la reina era que también deberían empezar a perseguir a los judíos. Y por eso se publicó el edicto de expulsión en 1492, que además tenía unas cuestiones económicas porque los judíos eran los principales prestamistas del rey. Entonces, la corona de Castilla tenía muchas deudas con los judíos y de un plumazo a Fernando le venía bien que no pagar esas deudas y además se ganaba el favor, digamos, o Isabel, por ejemplo, que quería ser una reina vista como la que trajera la pureza de sangre a Castilla, pues digamos que mataban dos pájaros de un tiro. Por un lado, em, hacían de Castilla un lugar con una religión única, es decir, el catolicismo, y por el otro lado se libraban de pagar unas deudas que tenían con los judíos. Entonces, por eso aceptaron aprobar el edicto de expulsión y digamos que nombraron a la Inquisición como aquel elemento, aquella institución que aquellos que se quedaban en España y que se convirtieran de verdad. Y ahí es cuando ya empieza el terror y empiezan toda lo que se llama relajación, que es mandar a la gente a la hoguera, a relajarles a la hoguera aquellos que se descubría que no eran cristianos buenos, sino que seguían manteniendo ritos judíos o estaban judaizando. ¿Vale? Bueno, hasta ese momento, y es muy importante que sepamos esto, hasta el siglo XV, además de la religión oficial, había otros grupos, otras escuelas de contemplación, que eran escuelas de conocimiento. Este es Enoch. Eran escuelas que, digamos, transmitían la espiritualidad a todo el mundo. A través de grupos, digamos, grupos cerrados, a través de la transmisión oral. Y desde la época de Adán y Eva, digamos que, según algunas tradiciones espirituales, a Adán y Eva se les dio un libro que se llama el libro de Ratziel, que es un libro de conocimiento, para que Adán y Eva y las generaciones posteriores tuvieran acceso y retornaran al paraíso. Y entonces la primera persona que se iluminó fue Enoc, la primera persona que retornó fue Enoc. Y Enoc fundó las escuelas del alma y digamos que fue instruyendo primero a los reyes de aquella época, por ejemplo a Melquisedec, que fue el que inició a Abraham, y entonces fue instruyendo a las personas que querían, digamos, hacer el camino del despertar espiritual. Aquí vemos, por ejemplo, lo que comento, Melquisedec, iniciando a Abraham, dándole el pan y el vino, y además le daba un cuerpo de conocimiento que Abraham a su vez fue transmitiendo a las siguientes generaciones. Pues estos grupos de conocimiento que se basaban en la transmisión oral llegaron a España, sobre todo en el siglo XIII tuvieron un gran esplendor, y hubo grupos y estas escuelas de conocimiento en toda España.
sobre todo en Toledo y en Gerona. Esta Gerona. Sobre todo en Toledo y en Gerona. Y en estos grupos, básicamente, lo que se hacía era transmitir este cuerpo de conocimiento para que las personas pudieran alcanzar la iluminación. Y entonces, básicamente, en la mayor parte, en la mayoría de lugares donde había una judería, había estas escuelas de contemplación que estaban ligadas, digamos, a el mundo judío. Por ejemplo, Moisés de León se dice que fue el que escribió el Zohar, aunque hay una discusión si el Zohar lo escribió Moisés de León o Shimon Bar Yochai, que es un rabino del siglo I. Pero en cualquier caso, lo que sí que se sabe es que este libro salió a la luz en España y Moisés de León vivió entre Guadalajara y Ávila, donde hay un jardín dedicado a él, ¿no? En el siglo XIII. Pues este libro de conocimiento, el Zohar, pues tiene una gran repercusión, digamos, en el mundo judío. Luego tenemos grandes personajes que aparecieron, como Abulafia, Chicatilla. Luego ya en el siglo XV, por ejemplo, nació en Toledo Joseph Caro, que luego se fue a Esfar. Es decir, hay un montón de judíos castellanos, judíos españoles, castellanos y aragoneses, que marcaron que eran hombres de mucho conocimiento y que marcaron la diferencia luego en el mundo judío. ¿Vale? Y entonces, estos grupos estaban al margen de las religiones y de los ritos, es decir, se hablaba de aquello que la Iglesia no te dejaba hablar. Y muchas personas venían a Toledo, en concreto, para descubrir aquello que la Iglesia, o para aprender aquello que la Iglesia no les enseñaba. Es decir, hablaban de lo que no se podía hablar. Para pertenecer a estos grupos había que ser maduro, había que ser mayor de 40 años, básicamente porque para aprender la espiritualidad en estos grupos, en estas escuelas de contemplación, se necesitaba una cierta estabilidad emocional y cierta experiencia sobre la vida. Porque sin esta experiencia uno no podía comprender diferentes cuestiones que se enseñaban. Normalmente en estos grupos solamente eran bienvenidos los hombres, pero hay excepciones porque, por ejemplo, ya un obispo en el siglo III, Prisciliano, enseñaba a los esclavos y a las mujeres. Es decir, la enseñanza espiritual es para todo el mundo, pero en estos grupos básicamente se limitaba a los hombres. No obstante, a lo largo de la historia ha habido muchas mujeres que han mantenido, digamos, en un segundo plano, sin ser figuras que hayan salido, digamos, a la fama, han mantenido la llama de la tradición o la llama de estos grupos espirituales encendida. Y de hecho, muchas de ellas, normalmente los hombres que dirigían estos grupos eran rabinos, muchas veces era la mujer de los rabinos la que realmente tenía el conocimiento y era el hombre el que enseñaba, pero era la mujer la que, digamos, traía el equilibrio y la paz a la comunidad. Y bueno, en estos grupos básicamente los miembros se iban apoyando, unos a otros, porque en algunas ocasiones estos grupos fueron perseguidos, o en bastantes ocasiones, entonces tenían que tener mucha discreción y se apoyaban a nivel financiero, a nivel psicológico, a nivel emocional, etc. Y una característica muy, muy interesante de estos grupos que se desarrollaban en España era que se reunían en casas privadas o en las tabernas, es decir, se reunían a estudiar espiritualidad y muchas veces se reunían en las tabernas, donde parecía que a lo mejor que estaban jugando las cartas, pero en realidad estaban a lo mejor intercambiándose a lo mejor cartas del tarot o se intercambiaban cartas astrales, por ejemplo, porque había muchos astrólogos dentro de estos grupos, o se intercambiaban a lo mejor
alguna piedra que tenía una característica concreta o especial, etc. Entonces, iban a las tabernas como clientes normales, pero allí hablaban de espiritualidad y de cómo desarrollarse personalmente. En general, estos grupos estaban formados por judíos, pero también invitaban a otras personas de otras religiones. Y es bastante probable, por ejemplo, que el rey Alfonso X el Sabio en el siglo XIII participara en las reuniones de estos grupos. Lo que es seguro es que los reyes católicos ya no participaron, porque de hecho, mm, digamos, estaban muy metidos intentando que la religión católica o la religión cristiana fuera la única. Entonces, seguro que no participaron los reyes católicos, pero algún asesor suyo, que probablemente sería converso, igual sí que tenía este conocimiento e influyó para que los reyes católicos tomaran buenas decisiones. De hecho, gracias a la financiación de los judíos y al apoyo de los judíos, los reyes católicos ganaron una guerra civil, la guerra a Portugal, que estaban apoyados por un hombre que era muy antisemita, muy antijudío, que se llamaba Pacheco, y que lo que quería era básicamente exterminar a los judíos. Quizá porque normalmente las personas que persiguen a otros grupos es porque han tenido a alguien de su familia en ese grupo, se decía que su abuela era judía, y entonces este Pacheco apoyó al rey de Portugal para que fuera la hija del rey la heredera al trono de Castilla en lugar de la hermana, como era Isabel. Y los judíos, curiosamente, apoyaron a los reyes fue en 1400, alrededor de 1475, les apoyaron en esta guerra contra Portugal. Y curiosamente, 17 años más tarde, estos mismos reyes que fueron apoyados por los judíos fueron los que les expulsaron. Y bueno, en el libro la mujer es protagonista. Aquí vemos la caminata que se hace, que me la hice yo caminando. Entonces partí de Toledo, fui hasta Ávila, luego Segovia, luego Guadalajara, luego Ciudad Real, para terminar en Toledo. Y de aquí, esto me lo hice yo caminando, que son unos 800 kilómetros, y de aquí ya sale, va hacia Albacete, Valencia, y luego continúa Nápoles, Tesalónica, Nápoles, Tesalónica, Estambul, y hasta llegar a Jerusalén y luego a Safed, donde termina la novela, ¿vale? En un viaje circular. Bien, vamos a ver bueno, primero es el viaje circular, como que hace la mujer como protagonista, y lo elegí circular en lugar del viaje lineal para que viéramos cómo es, digamos, el camino de la heroína, ¿no? Que en lugar de ser lineal es circular. Luego tenemos el cambio, o sea, la novela le da un rol protagonista dentro de la espiritualidad a la mujer, porque las religiones siempre han puesto a la mujer como en un segundo plano, aunque han mantenido la llama de la tradición o de la espiritualidad en silencio. Por ejemplo, en el mundo judío se decía que enseñar Torah a una mujer es enseñar frivolidad porque no lo iba a comprender. Entonces también, bueno, las personas que sean judías, pues van a ver y que a lo mejor son judíos ortodoxos, muy ortodoxos, pues con esta novela digamos que se le da un lugar a la mujer dentro de la espiritualidad. Porque los polos de la manifestación son dos, tenemos energía masculina y femenina, y no se puede excluir a ninguno. De hecho, los grupos que son solo de hombres o solo de mujeres no están muy equilibrados. Cuando son muy de hombres, suele haber una energía que es un poco pesada, y cuando son solo de mujeres, digamos que a lo mejor la energía es demasiado caótica.
Y vemos que en el camino femenino, en lugar del camino en el viaje del héroe, como es en el caso de Lorenzo en la llamada, en el camino femenino, todo el tiempo la mujer está acompañada. Y ella apenas toma decisiones, sino que va permitiendo que se tomen las decisiones, que esto es muy, muy femenino. Y va uniendo Esther en su viajar el cielo y la tierra de forma natural. Así que vemos cómo es digamos, el camino de la heroína, que en lugar de Lorenzo, que tiene que ir pasando aventuras y tomando decisiones, aquí ella, Esther, básicamente permite que las decisiones se tomen por ella. Y lo más importante es que surge de lo que ocurre a la protagonista, es que vive lo que se llama una transformación emocional, que aquí tenemos la tabla de David Hawkins, una transformación emocional extraordinaria. Y os recomiendo ver esta tabla porque empieza, por ejemplo, con la vergüenza. Es una tabla que calibra de 0 a 1000. En el 20, por ejemplo, es la vergüenza, luego está la culpa, la apatía, la tristeza, el sufrimiento, el deseo, la ira, el orgullo, hasta que llega a 200, donde empieza a calibrar en positivo. Y entonces digamos, cada etapa del camino de Esther es un nivel dentro de esta tabla. Entonces pasa desde querer básicamente abandonar y suicidarse hasta llegar a la iluminación. Y bueno, muchísimas gracias. En gonzalorey.es puedes ver ambas novelas, las puedes comprar. De hecho, hay algún pack, por ejemplo, que si compras ambas tienes un 25% de descuento. Y también, además de estas dos, tienes la guía de la llamada, que básicamente ve o que describe las cuestiones más importantes del libro de la llamada. Así que bueno, espero que te haya gustado esta presentación, y si quieres dejar alguna pregunta, algún comentario, pues con mucho gusto déjala debajo del vídeo. Muchísimas gracias.